Pero la verdad, la neta del planeta. Que los yo suenan de cuerda, donde el poder de la mentira ya no va a triunfar. Estigma político, el programa de hoy donde la verdad es la luz que nos guiará. Suscríbete a la verdad, no te quedes sin voz. Comparte la realidad, no hay lugar para el error. Dale like a la honestidad, vamos a transformar el mundo con la verdad. El cambio va a empezar. Estigma político, esperando la verdad. Cada mentira confrontada, cada falsedad. Estigma político, la voz de la razón. Únete a la lucha por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Aquí no hay espacio para la manipulación, solazo. Los hechos son sagrados, la objetividad es ley. En estigma político, la mentira caerá. Suscríbete a la, no te quedes sin voz, comparte la verdad. Suscríbete a la verdad, no te quedes sin voz, comparte la realidad, no hay lugar para el error. Dale like a la honestidad, vamos a transformar el mundo con la verdad. El cambio va a empezar. El cambio va a empezar. Estigma político, esperando la verdad. Cada mentira confrontada, cada falsedad. Estigma político, la voz de la razón. Únete a la lucha por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Este mundo venga. A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos. Particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es qué pasa del otro lado de la frontera. O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? ¿Que allá ya no hay cárteles? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces es aquí, pero también es allá. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía, ¿no? El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano. Y ellos votan en contra de los programas sociales. Ahora sí, de nuevo mostraron lo que son. Entonces son dos proyectos de nación, dos muy distintos. El de la corrupción, el de los privilegios, el de la represión, el del intervencionismo, el de la guerra contra el narco, que es la derecha, y otro proyecto que es el que representamos nosotros. En estos primeros días de la administración, se reorientó el despliegue nacional con el objetivo principal de proteger a la población y sus bienes, y generar su confianza mediante la disminución de delitos de alto impacto, para que ésta pueda realizar sus actividades cotidianas en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad. Para lo anterior, se incrementaron las actividades de inteligencia y coordinación interinstitucional en todo el territorio, mediante una estrategia gubernamental conjunta que tiene como principales elementos la reorientación del despliegue de 246.250 efectivos pertenecientes a la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, dirigiendo su esfuerzo a los estados con mayores índices delictivos, el fomento de la denuncia ciudadana y el incremento de las actividades de proximidad social.
Independientemente de estas acciones nacionales, a partir de un diagnóstico, el Gabinete de Seguridad identificó las zonas con mayor incidencia delictiva y aquellas que presentan desafíos en seguridad, para concentrar en ellas esfuerzos durante los primeros 100 días. Así, se establecieron áreas prioritarias de atención en los 10 municipios prioritarios con altos índices delictivos enfocados en reducir su incidencia. Además, se dio especial atención al municipio de Culiacán, Sinaloa, debido a la pugna interna entre dos facciones de un grupo delictivo. Se focalizaron esfuerzos en el área de frontera Comalapa, Chiapas, donde prevalecen conflictos de carácter social. Se atendió la problemática generada por grupos delictivos que afectan la producción y comercialización de limón en Michoacán, y se enfrentó con determinación la incidencia delictiva del robo al transportista en las carreteras federales. Mediante una coordinación interinstitucional efectiva y un enfoque prioritario en inteligencia y prevención social, se han logrado resultados que reflejan el impacto positivo de un esfuerzo conjunto y estratégico en el fortalecimiento de la seguridad en el país, siendo los siguientes: aseguramientos, 820 armas de fuego, de las cuales 535 provienen de Estados Unidos, lo que representa un 65% del total asegurado. El resto corresponden a otros países. La principal vía de entrada de todo este armamento al país es a través de nuestra frontera norte. 61 granadas, 866 vehículos, 14 kilogramos de fentanilo, 13 toneladas de metanfetaminas, 4 toneladas de marihuana, 21 kilogramos de heroína, 15.43 toneladas de cocaína, 11.216.376 pesos mexicanos, 991.290 dólares americanos. También se detuvieron 810 personas. Destaca la labor del Centro Nacional de Inteligencia para combatir los objetivos generadores de violencia, con la que se han detenido 35 infractores de la ley, pertenecientes a 6 grupos delictivos, entre los que sobresalen Antonio N., Luis N., Gamaliel N., Pedro N., Salvador N. y Armando N. Y se localizaron y destruyeron 3.469 plantíos de marihuana en 411 hectáreas, 931 plantíos de amapola en 97.6 hectáreas, 8 laboratorios clandestinos que representan más de 14.577 millones de pesos en la afectación económica a la estructura logística de la delincuencia organizada. Se aseguraron 13 toneladas de metanfetamina y 62.5 toneladas de precursores químicos. Además, dentro del plan del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos, se incautaron 954.261 litros de hidrocarburos. En cuanto a la estrategia para evitar que se afecte el ciclo productivo del limón en Michoacán, se mantiene un despliegue de 870 efectivos en la región de Tierra Caliente. Las principales acciones que se realizan son las siguientes: reuniones con representantes de la industria limonera, vigilancia de vías de comunicación en el área, acompañamiento de seguridad al autotransporte de carga de limón. Con lo anterior, se ha logrado la detención de 43 extorsionadores, permitiendo apoyar a los productores de limón, impulsar el desarrollo de la economía local, la apertura y operación de 75 empacadoras y procesadoras, y mantener el precio estable del producto. Por lo que respecta a la estrategia de atención en el área de frontera Comalapa, Chiapas, el despliegue de 1.949 efectivos ha permitido que la población civil realice sus actividades apoyando a la sociedad con acciones de labor social, con lo que se ha beneficiado a 28.340 personas con servicios de atención médica, trabajos de mantenimiento y entrega de despensas. La Guardia Nacional continúa desempeñándose en la administración y operación de aduanas, con un despliegue permanente de 4.444 efectivos distribuidos en 32 aduanas, 21 fronterizas y 11 interiores, donde realizan actividades de reconocimiento aduanero. Además, 3.044 efectivos están asignados a 73 aeropuertos y 27 aeródromos, llevando a cabo un total de 12.785 operaciones de revisión para garantizar la seguridad aérea. En el ámbito de la reinserción social, ha apoyado en el traslado de internos considerados de alta peligrosidad y en la verificación de centros federales y estatales de reinserción social, utilizando 564 efectivos. De igual manera, en coordinación con los transportistas, se implementó una estrategia contra el robo de sus vehículos y carga en los estados de Guanajuato, Veracruz, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos y Nuevo León, para reducir la incidencia en este delito y garantizar la movilidad de la población, recuperándose 81 vehículos. La consolidación de la Guardia Nacional se refleja en el cumplimiento de las atribuciones que la ley le confiere, contribuyendo con el 40% de todos los resultados que obtienen las dependencias gubernamentales con injerencia en materia de seguridad. La colaboración estrecha entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas demuestra el firme compromiso del Gobierno de la República. Bajo una coordinación absoluta, se analiza, planifica y ejecutan estrategias de acciones específicas en materia de seguridad pública, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de nuestra población y proteger su patrimonio. Continuaremos avanzando y mejorando en nuestra misión de construir un México más seguro para todos. La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él.
Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Hoy nos acompaña la maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, el maestro Andrés Layuz, que es director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gobierno de México. Adelante, por favor. Y Miguel Elorza, que es el coordinador de Infodemia, el detector de mentiras. El día de hoy vamos a firmar aquí en la conferencia, en la Mañanera del Pueblo, el decreto que le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. El día de ayer fue declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos, y ayer nos la envía nuevamente el Congreso, una vez que la ha declarado constitucional, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que, en una parte muy importante, le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron.
porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy y por eso le hemos pedido a Andrés y a Luz Helena que nos platiquen de qué se tratan estas reformas para que las conozcan todos y todas, y Ernestina pues también como consejera jurídica como parte de ello. Esa es la esencia de la conferencia del día de hoy. También vamos a enviar hoy a la Cámara de Diputados la ley orgánica, el cambio a la ley orgánica del Gobierno de México. Ahí se incluye la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará funcionando a partir del 1 de enero del 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que también estará operando a partir del 1 de enero del 2025, y la Agencia de Transformación Digital, que va a ayudarnos a simplificar todos los trámites, a digitalizarlos, y también va a estar encargada de todo el área de satélites que antes estaban dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y además disminuimos todavía más el costo del gobierno al pueblo. Hay una reducción de poco más del 5% adicional como parte de la política de austeridad republicana. Comparado con el 2018 es como entre 15 y 20%, están haciendo el cálculo comparado con 2018, es decir, el presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. Como decía Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, hoy firmamos aquí los 2 decretos y enviamos esta ley orgánica al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. ¿Quién empieza? ¿Luz Helena o Andrés? ¿Andrés? Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. Les voy a presentar las implicaciones de la reforma constitucional en materia ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por 2/3 partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública Ferrocarriles Nacionales, tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga, y que no hubiera servicios de pasajeros, los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros, y por supuesto el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria, de 2023, perdón, se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros, y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajero en específico. La que sigue, por favor. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración, en los siguientes años, construir 3.000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros, y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero, y para poder operar las 2.240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros, se crearon 3 empresas públicas operadoras de trenes. La empresa Tren Maya, la empresa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y con Banobras El Insurgente, la operación también es pública en el México-Toluca. ¿Sigue? Por favor. ¿Qué es lo importante de la reforma constitucional y cómo quedó el texto? El 29 de octubre de 2024, 2/3 partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional lo siguiente: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros, y para ello el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares en su caso. La que sigue, por favor.
El objeto de la reforma es impulsar desde el Estado los servicios de trenes de pasajeros, y esto implica la reducción en el tiempo de recorrido, mayor seguridad, mejor calidad de vida, una reducción en la huella de carbono, más eficiente que otros modos de transporte, y la prestación de servicio a comunidades que quedaron aisladas precisamente en el proceso de privatización porque estaban conectadas con trenes de pasajeros que dejaron de operar. La que sigue, por favor. También vale la pena recordar que ya iniciaron los estudios de 3 proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca, en donde las personas que actualmente hacen un recorrido de la Ciudad de México a Pachuca tendrán un ahorro de alrededor de 25% de su tiempo de viaje, con 1 hora 20 minutos. En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios y el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor de 40%, y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Muchas gracias. Sí, las mencioné. Sí, ya está. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Como señala la Presidenta, el día de ayer concluyó el proceso legislativo, la primera, por favor, el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano, que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas, y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor. ¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se le llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público, para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética, se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma, lo que se está haciendo, lo que se logró, es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos, para devolverles eso, su carácter público, como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación, y por otro lado nos permite retomar la planeación, la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México 2 empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Gracias. ¿Lo firmamos ya? ¿Lo firmamos? Estas reformas son 180 días, ¿verdad? En el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. Ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes,
Y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada. Es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente. Pero da la impresión de que están empezando a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte, o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancagua, ¿sí es así? Hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente, que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice, la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí
porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí, podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, sí, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente, pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso, pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos, como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes. Por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que haya sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI, entonces en el Pleno, fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación, tanto de las rentas como de la propia, toda la contratación de este edificio, pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando allá en el INAI, y la gente, pues como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo… Órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene no debe haber impunidad nunca. Yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso. Pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica, para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días, pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues, es que la ley se cumpla, que haya transparencia. Y que si no se cumple, pues haya las sanciones administrativas o incluso, en el caso de corrupción, pues penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos. Pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Ya está la propuesta ahí en el Congreso. Y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción. Gracias, Presidenta. Y el día de ayer también preguntarle sobre esta conferencia que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde pues dijo que en México se debería de estar celebrando la detención del Mayo Zambada como si no hubiera ocurrido un secuestro en nuestro territorio, como si no estuviera todavía la duda de si agentes de la DEA participaron en territorio mexicano sin avisar al gobierno federal, lo que implicaría pues una violación flagrante a nuestra soberanía. Y dijo, entre otras cosas, que no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador. Sabemos que ya la pausa que se había puesto con esta embajada de Estados Unidos en México pues ha terminado, pero si es también digno de una relación de iguales y de amigos, pues que siga también esta falta de información sobre la detención del Mayo Zambada. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general, en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos medio fachos dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces el fin no justifica los medios. Pidiendo la democratización del Poder Judicial. Quienes niegan la voz del pueblo acusan de autoritarios a quienes la obedecen y reviven la falacia de la dictadura. La respuesta de quienes se oponen a la democracia es la mentira. Miente, miente, miente que algo quedará, asumen como principio y declaran que perderemos nuestros derechos cuando ellos son los que votan en contra de los programas del bienestar, votan en contra de que los programas del bienestar se conviertan en un derecho constitucional. El nuevo programa de salud casa por casa también ha sido víctima de mentiras y difamación. ¿Quién o quiénes se oponen a que médicas, médicos y enfermeras visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un fantasma recorre las redacciones de periódicos, los micrófonos de la radio y la televisión, las barras de abogados y cuentas en redes sociales. El fantasma del autoritarismo y la presunta dictadura a punto de surgir a partir de la reforma a 2 artículos constitucionales que defienden la supremacía de la Constitución, es decir, la voluntad general por encima de los intereses particulares. Si por ejemplo en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México, o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos, aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del Poder Legislativo en materias constitucionales pues es, como digo, sustantivamente anticonstitucional. Y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues
pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20.000 servidores de la nación realizarán el censo de los beneficiarios de este programa, aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5.325.000 pesos, incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 2.764.000 pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. ¡Mentira! Ninguna dependencia del Gobierno de México solicita pago, depósito o anticipo para acceder a los programas sociales. El documento que circula en redes sociales es falso. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024 la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre, únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. ¡Mentira! Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024, equivalentes a 502.738 millones de pesos, y la venta de energía alcanzó los 383.949 millones de pesos, 4.1% más que en el mismo periodo de 2023. Que un peón, si me permite esa expresión, del Junior tóxico, en Radio Nacional haya hablado abiertamente ya de un golpe de Estado. Entre los us, as, y qué interesante de la entrevistadora, José Ramón Cosío, el exministro, habla de la hipotética posibilidad de hasta destituirla. Y entendiendo lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Colombia, permítame pedirle su opinión y el mensaje para el Tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite, y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, Presidenta, por favor. Sí. Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata? Porque parece que es algo fuera de lo común, que es algo terrible. Entonces, para que un abogado reconocido nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora presidenta, un honor. Buenos días a todos, todas quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces
tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una Carta Magna inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social, es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso Constituyente de Querétaro de 1917. Y a ese respecto, nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado constituyente permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento, previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135, es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la ley de amparo vigente a partir del año 2013, artículo 61, fracción primera. No admite interpretación en contrario. A la letra, literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación, incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente, por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente, leo, el poder reformador, sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional, reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica, se traslada, se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos
y como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021, no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto, señora presidenta. Presidenta, lamento la descortesía. Me presento Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV, para que luego no vayan a decir que uno tira la piedra y esconde la mano. Su opinión acerca de esto que dijo José Ramón Cosío en el programa de Susana Oresti en Radio Fórmula, porque habla de que si los ministros, que ya presentaron su renuncia, además 8, deciden que usted, echan atrás la reforma judicial y usted es considerada en desacato, sin necesidad de quitarle el fuero podrían destituirla. Y nada más hago referencia a lo que ha pasado hacia el sur, presidenta, porque el estratega de la victoria de Bolsonaro en algún foro ya estuvo reunido con Cosío bajo la sombrilla de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y pues sería muy inocente no entender las relaciones conservadoras, presidenta. Sí. Primero, han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado Derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias. Entonces, ayer me puse ahora sí que a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos. Lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo. Porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Entonces, no se está violando, es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo primero, porque ahora parece incluso lo comillan, la supremacía constitucional. Lo segundo, ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso, por cierto la felicito, una excelente participación, que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. O sea, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. Entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética, que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas. Pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Entonces, ¿cómo? Segundo punto. Entonces, sencillamente, lo que ellos incorporaron a la Ley de Amparo hoy será parte de la Constitución. Número 3. Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Es de la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez que tome la decisión la Corte ya nosotros podremos
decidir o hacer un planteamiento. Pero no nos adelantemos. Ahora, el ministro que mencionas, ayer el ministro González Alcántara y Carranca, de verdad es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para… Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar, pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl hace como 2 semanas, ¿no? A ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y no es, habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender, pero hay algunos que son claros, absolutamente claros. Entonces, ¿qué le diría a los comentócratas? Bueno, ya dijeron que vamos a modificar la Constitución para que se acepte la tortura. De verdad, es que… Claro, si ellos tuvieran mayoría para modificar la Constitución, como fue durante todo el periodo neoliberal, entonces no pasa nada. Pero ahora que se regresa al pueblo, ahí está. Calma, tranquilos, amor y paz. Vamos a esperar a que resuelva la Corte. Y apelo a las ministras y a los ministros a que recuerden sus clases y a la gente decirles, primero, que a mí me eligió el pueblo de México y que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo. Y eso lo dice el 39 constitucional. ¿Quién es el soberano? Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros, si todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia, porque también el proyecto del ministro Alcántara es de verdad, es un posicionamiento político. No tiene nada que ver con las leyes o con la Constitución, que también ellos juraron defender. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces,